Dios te bendiga en esta hora. Quiero darle gracias a Dios porque una vez más nos permite llegar hasta su hogar. Y le agradezco a Dios la oportunidad que Él nos da de estar una vez más para compartirles un poco acerca de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, me gustaría que me acompañara para orar a Dios. Les invito para que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe a hacer una oración. Buen Dios, en esta hora queremos darte gracias por lo bueno que tú has sido, porque has sido un Dios fiel, porque has sido un Dios que se muestra de una manera especial en la vida de sus hijos. Te agradecemos especialmente porque tenemos tu palabra, porque es a través de ella que nos exhortas, nos das fortaleza y a través de ella también somos redarguidos. Gracias Dios por la forma como te muestras en nuestras vidas. Te agradecemos todo lo que tú has hecho en el nombre de Jesús. Amén. Hemos compartido acerca de métodos que no son efectivos en el cambio de las personas, porque la escritura es clara cuando nos dice su palabra que el problema del ser humano está en su interior. Y Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. También nos dice que del corazón salen todo lo malo, los hurtos, homicidios, el adulterio, fornicación y absolutamente todo proviene del corazón del ser humano. Y muchos profesionistas, como son psicólogos, tanatólogos, que realmente a través de sus filosofías, a través de sus métodos, intentan transformar la vida de la persona. Y una de las cosas que ellos dicen, que cuando el hombre reconoce su problema, ellos dicen el 50% de la solución ya está. Ya está. Y realmente, cuando uno reconoce su necesidad y que necesita ayuda, que necesita de alguien para que su vida cambie, el hombre, el ser humano, busca siente esa necesidad y busca una transformación. Pero la escritura es clara. Cuando la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, el versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volvéis y hacéis como niños. Uno de los procesos para un cambio, para una transformación, la palabra de Dios nos dice que es una conversión. Y quiero en esta hora compartirles el tema acerca del propósito de Dios para el cambio. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo creo que todos los que hemos tenido realmente una conversión, los que hemos tenido una experiencia con Dios, un encuentro personal con Dios, hemos tenido ese cambio, hemos tenido esa transformación. Y yo creo que ese cambio, ese encuentro ha pasado, ha sucedido en un momento de crisis,
Todos hemos tenido una conversión diferente. Todos hemos pasado por situaciones diferentes que nos ha llegado a buscar a Dios. Llega el momento en que la Escritura dice, Señor Jesucristo dice que el camino es ancho, el camino que lleva a la perdición, y el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto. Mientras caminábamos por ese camino ancho, yo creo que llegó un momento en que todos tuvimos un momento de crisis. Un momento en que mientras caminábamos por ese camino ancho, nos dimos cuenta que Dios no se encontraba en ese lugar. ¿Qué tuvimos que hacer? En el primer retorno, tomamos otra dirección para tomar el camino angosto. ¿Qué significa esto? Que llegó el momento cuando nosotros nos dimos cuenta de cuál era nuestra condición, cuando nos dimos cuenta de que habíamos pecado, habíamos cometido pecado. Y llegó el momento en que pusimos nuestra fe en Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en el Salvador, en la única persona perfecta que no había pecado. La única persona que podía salvarnos es Jesucristo. Fue entonces cuando nosotros nos arrepentimos, es decir, dejamos el camino ancho para tomar el camino angosto en donde tuvimos nosotros un encuentro con nuestro Dios. Así que el primer paso para el cambio, ¿qué es? Una conversión. Una verdadera conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué lo que encierra en sí lo que es la salvación? Significa que fuimos salvados, que fuimos justificados, fuimos redimidos y hemos sido convertidos. Eso es lo que es la conversión. Salvado como cuando alguien se ahoga, se está ahogando y esa persona es salvada. Justificados como alguien que está condenado y ha sido puesto en libertad. Como una persona redimida, quiere decir como una deuda que ha sido cancelada. Y convertido como un ciego que ahora puede ver. Eso es una conversión. Y eso es lo que implica. Somos salvados, somos justificados, somos redimidos y somos convertidos. Es decir, Dios es el que hace el cambio en nuestras vidas. Dios es el que hace la transformación en nuestra vida interior. ¿Cuántas personas hay en iglesias que realmente no tienen esta conversión? Hace tiempo, cuando nosotros asistíamos a una iglesia cristiana, estuvimos aproximadamente como 2 o 3 años. Y recuerdo que cuando estábamos en la escuela dominical, el maestro hace una pregunta y se va directamente a personas y les dice, hermanos, platícanos cómo fue su conversión, cómo fue su encuentro con Cristo.
realmente muchas personas no supieron qué responder. ¿Sabe por qué? Porque no tenían una conversión. A pesar de que asistían a la iglesia, no eran personas convertidas, no tenían un testimonio, no habían tenido una experiencia personal con Dios. Y tristemente, hay muchas personas dentro de las iglesias cristianas que no han tenido esa experiencia. Inclusive líderes, inclusive pastores, inclusive misioneros que estando ya en el campo, que estando en el ministerio, han tenido su verdadera conversión a Cristo. Así es de que esas personas que están en la iglesia viven un cambio, pero ese cambio solamente es en lo exterior. En lo exterior son personas amables, son personas que realmente cuando alaban a Dios, adoran a Dios, lo hacen y uno dice, wow, qué persona tan consagrada. Pero realmente no son personas convertidas. Recuerdo que el pastor que había llegado a la iglesia porque el anterior se enfermó, estuvo muy grave y tuvo que dejar el pastorado y llegó otro hermano. Así que ese hermano, cuando aceptó la iglesia donde nosotros asistíamos, parte de la congregación se vino con él, de la otra iglesia que él pastoreaba. Y recuerdo que había un matrimonio que cuando llegaban a lo que es el templo, se postraban y alzaban sus manos en señal de oración y se ponían a orar. Y yo solamente observaba y decía, wow, bueno, son personas que realmente buscan a Dios. Pero ¿qué pasa? A los 4 meses el pastor fallece, muere. Y yo recuerdo que esta hermana lloró muchísimo. Era una hermana que había dado su testimonio y había dicho que Dios la había sanado de cáncer. Muere el pastor y después de la muerte del pastor, esa hermana no se vuelve a parar a la iglesia. Y yo siempre me preguntaba, bueno, esta hermana a la que Dios sanó de cáncer, esa hermana que llegaba al templo y se postraba y oraba a Dios, ¿dónde está? ¿Sabe una cosa? Era una persona que no era convertida, que no había tenido un encuentro con Dios como tantas personas que asistían ahí. Así que son personas que en lo exterior parecen ser personas cristianas, solamente en lo exterior, pero en lo interior, hermanos, no existe una transformación, no existe un cambio y son personas que realmente no han conocido a Dios, no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Así que el cambio, hermanos, consiste en arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando uno va por el camino ancho y nos damos cuenta que en ese camino Dios no se encuentra, porque Dios es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos damos la media vuelta para tomar una dirección opuesta. Eso es el arrepentimiento. Y fe es precisamente la fe como de ese niño, como de ese niño, que el niño todo lo cree. Ese tipo de fe es lo que el ser humano necesita para
tener esa conversión, para tener ese cambio, esa transformación. Así que el cambio consiste en arrepentimiento y fe. El segundo paso para un cambio verdadero, hermanos, es la santificación. Nos dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero decirles, hermanos, la santificación. Cuando una persona recién es convertida, uno pasa por momentos difíciles, uno pasa por pruebas, uno pasa por circunstancias adversas, por luchas, tentaciones y un sinfín de cosas que cuando decimos que nos llueve sobre mojado y pasamos tantas cosas y hacemos tantas preguntas a Dios. Cuando Dios nos dice, el del martillo y el del cincel soy yo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Es un proceso doloroso por el cual pasamos, por el cual experimentamos, en el cual vivimos. Y realmente, ¿pero qué hace Dios, hermanos? Está haciendo un proceso de transformación, de santificación. Les digo, hermanos, que surgen tantas preguntas, surgen tantas interrogaciones durante ese proceso y no entendemos, no comprendemos. Pero lo que Dios está haciendo, hermanos, está trabajando en nuestra vida, está trabajando en nuestro interior, nos está transformando, está formando nuestra vida a una vida semejante a la de Él. Les digo, surgen muchas preguntas y preguntas que a veces ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Será que Dios quiere que yo tenga ese trabajo? ¿Será que yo me case con esta persona? O sea, son preguntas, hermanos, que creo yo que en un proceso, o sea, en un 98% pudiera decir que a lo que Dios le interesa no es mi trabajo, no es con quién persona voy a casarme, no es dónde voy a estar, sino lo que a Dios le interesa es quién soy yo. ¿Qué cosa quiere hacer Dios en mi vida? Y buscamos, si nos preguntamos, ¿y qué es la voluntad de Dios? Cuando el apóstol Pablo claramente nos dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? La santificación. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué significa santificación? Santificación, hermanos, quiere decir santo. Quiere decir que Dios nos apartó, nos quitó nos apartó, nos sacó del pecado para ponernos en un lugar aparte. Santo quiere decir apartado. Eso quiere decir, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y yo quiero decirles algo acerca de cosas que realmente son
cosas que muchas de las veces se nos enseña y se nos enseña mal acerca en cuanto al proceso de lo que es la santificación. Decimos, o sea, que Dios nos ama. Y si es verdad, hermanos, Dios nos ama. Pero ese amor, hermanos, no es un amor consentido, no es un amor consentidor. A veces como padres consentimos tantos a nuestros hijos, somos permisivos con ellos, que ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo cuando como padres somos demasiado consentidos con nuestros hijos? Somos demasiado permisivos con ellos. Los estamos echando a perder. Y muchas de las veces, y me tocó vivirlo también en la iglesia, en una iglesia a donde nosotros asistíamos. ¿Qué es lo que sucedía? Había personas realmente que vivían en pecado. Había una hermana que yo desconocía completamente su situación, pero la hermana vivía en adulterio. Y recuerdo que cuando me tocaba compartir una clase, y un día toqué el tema de la santificación, la justificación, la santificación, y hubo cosas que le llegaron. Yo no sabía su situación, pero después ella empezó a decir, ¿y ella quién es para decirme a mí lo que debo hacer o lo que no debo hacer? La palabra de Dios, hermanos, es una espada que llega, pero a veces la persona piensa que uno dice las cosas por la situación que ellos viven, y realmente no es así. Es la palabra de Dios la que llega, la que toca, la que redarguye, la que hace la obra. Pero ¿qué pasa? A veces los mismos pastores, con tal de que no se le vaya esa oveja o esa persona, le da por su lado. Pensamos, hermanos, que Dios, porque nos ama, es un Dios consentidor, es un Dios permisivo, y es, hermanos, todo lo contrario. Porque la Escritura dice claramente en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios, hermanos, no es, sí nos ama, pero Dios no es un Dios que consiente a las personas. Por eso, hermanos, todo recién convertido pasa por un proceso difícil, porque Dios está trabajando, porque Dios está formándonos a nosotros. Otra de las cosas que muchos pastores también enseñan es que Dios quiere que sus hijos prosperen, que sus hijos tengan salud, y se enseña mucho. Hermanos, yo recuerdo que muchos cristianos se desprendían de todo, con tal de que, hermanos, ¿qué les parece si compramos este edificio? Mire, lo podemos usar para eventos, los podemos usar para reuniones sociales y puras cosas así. Y la gente se desprende. Se nos predica, hermanos, acerca de que Dios no quiere que a sus hijos les falte nada. Dios quiere todo lo contrario, la prosperidad. Y se predica, hermanos, sobre eso. Pero imagínense, hermanos, si una persona, si un predicador llegara, por decir así, a África,
a un lugar en donde hay tanta pobreza, donde mucha gente muere de hambre, y que hablara este tema acerca de la prosperidad. ¿Qué iba a hacer la gente? La gente solamente le iba a despojar del púlpito y se iban a reír. Se nos dice que Dios, hermanos, llevó en sí sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades, y que nosotros por las heridas de Jesús somos sanos. Hermanos, como cristianos, todos estamos expuestos a enfermedades. Todos estamos expuestos a una crisis económica. Dios es fiel y Dios provee. Pero el apóstol Pablo decía también, teniendo sustento y abrigo, con eso es más que suficiente. También decía, sé tener abundancia, como también estoy acostumbrado a no tener absolutamente nada. Así de que, hermanos, son cosas que realmente a veces se nos enseñan, esas cosas de las cuales, hermanos, no es la voluntad de Dios. No es porque la escritura claramente dice, el apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pasamos, hermanos, por un proceso de dolor en el cual Dios nos está transformando. Dios está cambiando nuestra vida. Estaba platicando con la que es mi jefa, y a ella le estaban hablando, una persona le estaba compartiendo su testimonio, y esa persona había sido un alcohólico, había sido mujeriego, una persona desobligada. Por causa del alcohol, él perdió a su familia, su esposa, sus hijos. Y fue esa razón por la cual él buscó a Dios y él se convirtió a Cristo. Su vida fue transformada. Y cuando él le cuenta su experiencia a mi jefa, pues por supuesto, ella no es cristiana, y ella me decía a mí, pues qué suave, pues así yo también le doy vuelo a la hilacha, ya después de que me haya cansado de probar de todo, entonces sí vuelvo a Dios. Pero realmente las cosas no son así, o sea, llega el momento en que realmente uno pasa una situación crítica, una situación en la cual uno mismo reflexiona, y es cuando uno tiene la necesidad de un cambio y busca realmente a Dios. La persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es entonces cuando viene la conversión, y para ese cambio se necesita también, para un cambio verdadero es la santificación. Pero hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene ya determinado? ¿Sabe cuál es, hermanos? El glorificarse. El glorificarse. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria de Dios es su esencia. De Dios emana su gloria. Como por ejemplo, como el calor es para el fuego, así también, hermanos, la gloria de Dios, la gloria, lo que Dios desea es glorificarse. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice
Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Y luego el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso, hermanos, es el proceso del cambio, es el proceso de la santificación. Por eso, recuerdan ustedes cuando aquella mujer pecadora, una prostituta, una persona pecadora, cuando Jesús está en casa de uno de los fariseos, de Simón, y llega aquella mujer y empieza a llorar y sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús y con su cabello ella empieza a secarlos. Y aquel hombre, aquel fariseo piensa, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujeres. Y Jesús comienza a relatarles una historia. La historia de esas personas que debían un dinero. Y cuando le dice, llega el momento en que Cristo le dice, ¿quién de los dos amó más? Pues al que más se le perdonó. Hermanos, Cristo dijo que Él vino a los sanos, que Él no vino a los sanos, sino Él vino a los pecadores. Él vino a salvar a la gente que tenía pecado, a nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, ¿con qué fin? Con el fin de glorificarse. Somos para alabanza de su gloria. Cuando nosotros, hermanos, nos proponemos algo en nuestra vida, cuando logramos esa meta, cuando logramos ese objetivo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos gozosos, nos sentimos felices, nos sentimos con ese orgullo de decir, lo logré, pude llegar a la meta. Y nos gloriamos. Hermanos, ese es el propósito de Dios. El glorificarse. La Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, hermanos, es su gloria. Pero cuando una de los que son sus hijos, como el apóstol Pablo dice, que el de los peores pecadores, Dios fijó sus ojos en él y transformó su vida. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? El glorificarse. Primero, ¿y cómo podemos, hermanos, nosotros dar gloria a Dios? Primero los Corintios, capítulo 10, es un texto muy conocido, el versículo 31. Dice el apóstol Pablo, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Podemos, hermanos, nosotros glorificar hasta en las cosas más simples, en las cosas más sencillas, como lo es, hermanos, dice,
el beber, el comer o cualquier cosa que nosotros hagamos. Hermanos, hay muchas personas, y él estaba leyendo precisamente de una persona que siendo cristiana, él tenía luchas con el alcohol. Él dice que cuenta su testimonio y dice que cuando él escuchó un mensaje acerca de lo que es el Evangelio, la palabra de Dios, entonces dice, tenía años asistiendo a una iglesia cristiana, una iglesia bautista, pero dice, llegó un momento en que él tuvo que reflexionar acerca de lo que decía la Escritura. Él tenía problemas con el alcohol y dice que él acostumbraba a tomarse 2 martinis antes de acostarse durante la cena. Y a veces unas cuantas cervezas, a veces eran más. Pero dice, tuve que someterme a Dios y permitir, hermanos, que Dios trabajara en mi vida, en la lucha que yo tenía. Hermanos, dice el apóstol Pablo, si bebemos, lo que comamos o lo que hagamos, las cosas más sencillas, dice que glorifiquemos a Dios aún en ello. Glorificar a Dios, hermanos. Realmente glorificará a Dios que yo me tome una cerveza. ¿Se agradará a Dios? Por supuesto, hermanos, que no. ¿Por qué razón, hermanos? Dice el capítulo 6 de ahí mismo de la carta a los Corintios, el versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nuestro cuerpo es un templo. Por lo tanto, hermanos, es algo que nosotros debemos cuidar. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo que bebamos? Hay cosas, hermanos, alimentos, bebidas que dañan nuestro cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, es el templo. Y fuimos nosotros comprados. Fuimos comprados a un precio, hermanos, muy elevado. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dio su vida para redimirnos, para comprarnos con su sangre. Por lo tanto, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas es glorificarse. Y quiero terminar, hermanos, con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. ¿Sí es de que, hermanos, cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. El verdadero cambio, hermanos, la verdadera transformación, Dios la hace cuando somos convertidos. Y después de la conversión, hermanos, el proceso por el cual todo cristiano, todo convertido, es un proceso de dolor. Pero es en ese proceso, hermanos, Dios nos está transformando. Dios está quitando todas aquellas cosas que por supuesto no glorifican a Dios. Una vez que Dios ha hecho la transformación, Él se glorifica y dice, esta es mi gloria. Esta es mi gloria.
Así es de que, hermanos, pregúntese siempre, ¿glorifica a Dios esto que hago? ¿Glorifica a Dios esto que digo? ¿Glorifica a Dios este lugar a donde yo voy a ir? Y recuerda, hermanos, Dios nos apartó para Él, para que seamos santos. Te invito para que cierres tus ojos y ores a Dios. Padre, te damos gracias porque ahora somos tus hijos. Te agradecemos porque nos redimiste. Te agradecemos porque has cambiado, Señor, nuestras vidas. Y gracias porque también, Señor, has restaurado nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, si hubiere alguien que no te conoce, si hubiere alguien, Señor, que todavía no conoce que tú eres la persona que puede salvar, que puede transformar, que puede, Señor, restaurar. Yo te ruego que tú obres en su vida, que tú obres en su espíritu para que Él se vuelva a ti. Y Dios, que cada día nos sometamos a ese proceso al cual tú quieres llevarnos, que es la santificación. Te damos las gracias una vez más por lo que tú has hecho en nuestras vidas y te damos también la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.